Tema 13, de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Según el artículo 104.2 de la Constitución española, una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta disposición legal será la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El objetivo principal de la ley se centra en el diseño de las líneas maestras del régimen jurídico de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su conjunto, tanto de las dependientes del Gobierno de la Nación, como de las policías autónomas y locales, estableciendo los principios básicos de actuación comunes a todos ellos y fijando sus criterios estatutarios. Sus principios básicos de actuación son los ejes fundamentales, en torno a los cuales gira el desarrollo de las funciones policiales, derivando a su vez de principios constitucionales más generales, como el de legalidad o adecuación al ordenamiento jurídico, o de características estructurales, como la especial relevancia de los principios de jerarquía y subordinación, que no eliminan, antes potencian, el respeto al principio de responsabilidad por los actos que se lleven a cabo. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación. Las comunidades autónomas participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos que establezcan sus estatutos y en el marco de esta ley, LO 2/1986 de 13 de marzo. Las corporaciones locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el marco de esta ley, LO 2/1986 de 13 de marzo. El mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas administraciones públicas a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Así que para concluir esta introducción al tema, debemos señalar que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, artículo 104 de la Constitución. Principios básicos de actuación. Adecuación al ordenamiento jurídico. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. Actuar con integridad y dignidad, en particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delitos o sean contrarios a la Constitución. Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la ley. Relaciones con la comunidad. Impedir en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediata e irreparable, rigiéndose al hacerlos por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. Tratamiento de detenidos. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. Dedicación profesional. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar se hallen o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. Secreto profesional. Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera.
Responsabilidad. Son responsables personal y directamente por los actos que en sus actuaciones profesionales realicen, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las administraciones públicas por las mismas. Disposiciones estatutarias comunes. Promoción. Los poderes públicos promoverán las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Formación y perfeccionamiento. La formación y perfeccionamiento de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad se adecuará a los principios señalados en el artículo 5, son los principios básicos de actuación vistos anteriormente, y se ajustará a los siguientes criterios. O tendrá carácter profesional y permanente. O los estudios que se cursen en los centros de enseñanza dependientes de las diferentes administraciones públicas podrán ser objeto de convalidación por el Ministerio de Educación y Ciencia, que a tal fin tendrá en cuenta las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos y la naturaleza y duración de dichos estudios. O para impartir las enseñanzas y cursos recibidos se promoverá la colaboración institucional de la universidad, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas Armadas y de otras instituciones, centros o establecimientos que específicamente interesen a los referidos fines docentes. Juramento. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. Remuneración. Tendrán derecho a una remuneración justa, que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura. Horario. Reglamentariamente se determinará su régimen de horario de servicio que se adaptará a las peculiares características de la función policial. Provisión de puestos de servicio. Los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a los principios de méritos, capacidad y antigüedad a tenor de lo dispuesto en la correspondiente reglamentación. Incompatibilidades. La pertenencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades. 8. Huelga. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. Régimen disciplinario. El régimen disciplinario, sin perjuicio de la observancia de las debidas garantías, estará inspirado en unos principios acordes con la misión fundamental que la Constitución les atribuye y con la estructura y organización jerarquizada y disciplinada propias de los mismos. Carácter que lleva consigo el ser miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. O en el ejercicio de sus funciones, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad. O cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la integridad física de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tendrán al efecto de su protección penal la consideración de autoridad. O la Guardia Civil solo tendrá consideración de fuerza armada en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Jurisdicción. La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos que se cometan contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de los cometidos por estos en el ejercicio de sus funciones. Las audiencias provinciales o en su caso, los juzgados de lo penal correspondientes, serán las competentes para entender de las diligencias instruidas por los juzgados de instrucción sobre delitos cometidos por los miembros de las FF y CC de seguridad, mientras que de los hechos constitutivos de falta serán competentes, para su instrucción y fallo, los juzgados de instrucción, modificación realizada por sentencia del TC de fecha 28 de marzo de 1990, se exceptúa de lo dispuesto anteriormente, los supuestos en que sea competente la jurisdicción militar. El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad por los miembros de las FCS, se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del resto de detenidos o presos.
La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las FCS no impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente solo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, y la declaración de hechos probados vinculará a la Administración. Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos podrán prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión de sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la Legislación General de Funcionarios. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ejercen sus funciones en todo el territorio nacional y están integradas por el Cuerpo Nacional de Policía, que es un instituto armado de naturaleza civil, dependiente del Ministerio de Interior. La Guardia Civil, que es un instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministerio de Interior, en el desempeño de las funciones que esta ley le atribuye, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le encomiende. Corresponde al Ministro de Interior la Administración General de la Seguridad Ciudadana y el mando superior de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como la responsabilidad de las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países, conforme a lo establecido en tratados y acuerdos internacionales. Bajo la inmediata autoridad del Ministro de Interior, dicho mando será ejercido en los términos establecidos en esta ley por el Secretario de Estado de la Seguridad, del que dependen directamente las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía, a través de las cuales coordinará la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En cada provincia, el subdelegado de gobierno ejercerá el mando directo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con sujeción a las directrices de los órganos mencionados en los apartados anteriores, sin perjuicio de la dependencia funcional de las unidades de policía judicial, respecto de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Funciones. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones. Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias. Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. Vigilar y proteger edificios e instalaciones públicas que lo requieran. Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. Prevenir la comisión de actos delictivos. Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar a los instrumentos, afectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del juez o tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes, apartado G. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de delincuencia, apartado H. Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de protección civil. Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con arreglo a la siguiente distribución territorial de competencias. Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía podrán ejercer las funciones de investigación y las de coordinación de los datos a que se refieren los apartados G y H, del número 1, en todo el territorio nacional. La Guardia Civil, para el desempeño de sus competencias propias, podrá mismo realizar las investigaciones procedentes en todo el territorio nacional, cuando ello fuere preciso. En todo caso de actuación fuera de su ámbito territorial, los miembros de cada cuerpo deberán dar cuenta al otro de las mismas. Sin perjuicio de la distribución de competencias del apartado 2, ambos cuerpos deberán actuar fuera de su ámbito competencial por mandato judicial o del Ministerio Fiscal o, en casos excepcionales, cuando lo requiera la debida eficacia en su actuación, en ambos supuestos deberán de comunicarlo de inmediato al subdelegado de gobierno y a los mandos con competencia territorial o material. El subdelegado de gobierno podrá ordenar la continuación de las actuaciones o por el contrario,
el pase de las mismas al cuerpo competente, salvo cuando estuvieren actuando por mandato judicial o al Ministerio Fiscal. En caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo, se hará cargo del servicio el cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones, hasta que se resuelva lo procedente por el subdelegado de gobierno o las instancias superiores del Ministerio de Interior, sin perjuicio de lo dispuesto por la Policía Judicial. Al objeto de conseguir la óptima utilización de los medios disponibles y la racional distribución de efectivos, el Ministerio de Interior podrá ordenar que cualquiera de los cuerpos asuma, en zonas o núcleos determinados, todas o algunas de las funciones exclusivas asignadas al otro cuerpo. Competencias. Además de las funciones comunes establecidas anteriormente, se establece la siguiente distribución material de competencias. Serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía. La expedición de documento nacional de identidad y de los pasaportes. El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. Colaborar y prestar auxilio con las policías de otros países, conforme a lo establecido a los tratados y acuerdos internacionales sobre las leyes, bajo la superior dirección del Ministro de Interior. El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones. Aquellas otras que les atribuya la legislación vigente. Serán ejercidas por la Guardia Civil. Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas. La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. Velar en cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. La conducción interurbana de presos y detenidos. Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están obligadas a la cooperación recíproca en el desempeño de sus competencias. Las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil actuarán recíprocamente como oficinas para la recepción y tramitación de los documentos dirigidos a las autoridades de cualquiera de los dos institutos. Policías de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas en cuyos estatutos esté previsto podrán crear cuerpos de policía para el ejercicio de las funciones de vigilancia y protección. Las comunidades autónomas que no hicieran uso de la posibilidad prevista en el apartado anterior podrán, sirviéndose de las policías locales de su territorio, en ejercicio de sus facultades de coordinación de las mismas. Solicitando del Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior, la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía. Las comunidades autónomas cuyos estatutos no prevean la creación de cuerpos de policía también podrán ejercer las funciones de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones mediante la firma de acuerdos de cooperación específica con el Estado. Comunidades con cuerpos de policía propios. 4 son las CCA que cuentan con cuerpo de policía propio. Cataluña, Mozos de Escuadra. País Vasco, Ertzaina. Navarra, Policía Foral de Navarra. Canarias, Policía General Canaria. Competencias. Las comunidades autónomas podrán ejercer, a través de sus propios cuerpos de policía, las siguientes funciones, art. 38, LOFCS. Con carácter de propias. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la comunidad autónoma. La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la comunidad autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios. La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la comunidad autónoma, denunciando toda actividad ilícita. El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia comunidad autónoma. En colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Participar en las funciones de policía judicial en la forma establecida, como colaboradores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas. El ejercicio de esta función corresponderá, con carácter prioritario, a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas, sin perjuicio de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las autoridades de la comunidad autónoma o bien por decisión propia, lo estimen necesario las autoridades estatales competentes. De prestación simultánea e indiferenciada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil. Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. Coordinación de policías locales. Corresponde a las comunidades autónomas, de conformidad con la presente ley y con la de bases de régimen local, coordinar la actuación de las policías locales en el ámbito territorial de la comunidad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones. Establecimiento de las normas marco a las que habrán de ajustarse los reglamentos de policías locales. Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos cuerpos de policías locales, en materia de medios técnicos para aumentar la eficacia y colaboración de estos, de uniformes y de retribuciones. Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las policías locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a graduado escolar. Coordinar la formación profesional de las policías locales, mediante la creación de escuelas de formación de mandos y de formación básica. Régimen estatutario de las policías de las comunidades autónomas. El régimen estatutario de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas vendrá determinado, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.18 de la Constitución, por los principios generales del título y de esta ley, por lo establecido en este capítulo y por lo que dispongan al efecto los estatutos de autonomía y la legislación de las comunidades autónomas, así como por los reglamentos específicos de cada cuerpo. Corresponde a los órganos competentes de cada comunidad autónoma, previo informe del Consejo de Política de Seguridad, la creación de sus cuerpos de policía, así como su modificación y supresión en los casos en que así se prevea en los respectivos estatutos de autonomía. Los cuerpos de policía de las comunidades autónomas son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los citados cuerpos deberán vestir el uniforme reglamentario, salvo los casos excepcionales que autoricen las juntas de seguridad. Los miembros de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas estarán dotados de los medios técnicos y operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, pudiendo portar armas de fuego. El otorgamiento de la licencia de armas competerá, en todo caso, al Gobierno de la Nación. Los cuerpos de policía de las comunidades autónomas solo podrán actuar en el ámbito territorial de la comunidad autónoma respectiva, salvo en situaciones de emergencia, previo requerimiento de las autoridades estatales. No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades públicas de la comunidad autónoma, podrán actuar fuera del ámbito territorial respectivo, previa autorización del Ministerio del Interior y, cuando proceda, comunicación al órgano de gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, con las condiciones y requisitos que se determinen reglamentariamente. Los mandos de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas se designarán por las autoridades competentes de la comunidad autónoma, entre jefes, oficiales y mandos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Durante su permanencia en la policía de la comunidad autónoma, dichos jefes, oficiales y mandos pasarán a la situación que reglamentariamente corresponda en su arma o cuerpo de procedencia, al cual podrán reintegrarse en cualquier momento que lo soliciten. Un porcentaje de las vacantes de los citados puestos de mando podrá ser cubierto, mediante promoción interna entre los miembros del propio cuerpo de policía de la comunidad autónoma, en el número, con las condiciones y requisitos que determinen el Consejo a que se refiere el artículo 48 de esta ley. Los mandos de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas habrán de realizar,
Una vez designados y antes de su adscripción, un curso de especialización homologado por el Ministerio del Interior para el mando peculiar de estos cuerpos. La selección, el ingreso, la promoción y formación de los miembros de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas se regulará y organizará por las respectivas comunidades autónomas, sin perjuicio de lo establecido en los respectivos estatutos. Cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los cuerpos de la policía de las comunidades autónomas deberán prestarse mutuo auxilio e información recíproca en el ejercicio de sus funciones respectivas. Cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la policía de la comunidad autónoma, serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación. Podrán adscribirse unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las comunidades autónomas, pero se deberán respetar los siguientes principios. La adscripción deberá afectar a las unidades operativas completas y no a miembros individuales del citado cuerpo. Las unidades adscritas dependerán funcionalmente, de las autoridades de las comunidades autónomas, y orgánicamente del Ministerio del Interior. Dichas unidades actuarán siempre bajo el mando de sus jefes naturales. En cualquier momento podrán ser reemplazadas por otras, a iniciativa de las autoridades estatales, oídas las autoridades de la comunidad autónoma. Para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad pública del Estado y de las comunidades autónomas se crea el Consejo de Política de Seguridad, que estará presidido por el Ministro de Interior e integrado por los consejeros de Interior o de Gobernación de las comunidades autónomas y por un número igual de representantes del Estado designados por el Gobierno de la Nación. Dentro del Consejo de Política de Seguridad funcionará un comité de expertos integrado por 8 representantes, 4 del Estado, y 4 de las comunidades autónomas, designados estos últimos anualmente por los miembros del Consejo de Política de Seguridad que representen a las comunidades autónomas. Dicho comité tendrá la misión de asesorar técnicamente a aquel y preparar los asuntos que posteriormente vayan a ser debatidos en el pleno del mismo y con carácter específico. En las comunidades autónomas que dispongan de cuerpos de policía propios podrá constituirse una Junta de Seguridad, integrada por igual número de representantes del Estado y de las comunidades autónomas, con la misión de coordinar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los cuerpos de policía de la comunidad autónoma, en los términos que reglamentariamente se determinen. La Junta de Seguridad será el órgano competente para resolver las incidencias que pudieran surgir en la colaboración entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas. Policías locales. Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, en la Ley de Bases del Régimen Local y en la legislación autonómica. En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán ejercidos por el personal que desempeñen funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos. Los cuerpos de la policía local solo podrán actuar en el ámbito municipal del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. Los cuerpos de policía local son institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de la Ley Orgánica 2/1986, con la adecuación que exija la dependencia de la administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las comunidades autónomas y los reglamentos específicos para cada cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes ayuntamientos. Por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, y en atención a la especificidad de las funciones de dichos cuerpos, les será de aplicación la ley que se dicte en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 2 de la LO 11/1985 de 2 de agosto de libertad sindical. Será también de aplicación a los miembros de dichos cuerpos lo dispuesto, respecto a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas en el artículo 41.3 de la LO 2/1986. En el ejercicio de sus funciones deberán vestir el uniforme reglamentario, salvo los casos excepcionales que autoricen las juntas de seguridad, si bien la facultad que en el mismo se atribuye a las juntas de seguridad corresponderá al subdelegado de gobierno respectivo. Los cuerpos de la policía local deberán de ejercer las siguientes funciones: proteger a las autoridades de las corporaciones locales,
y vigilancia y custodia de sus edificios e instalaciones. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. Participar en funciones de policía judicial. La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de la colaboración establecido en las juntas de seguridad. Vigilar los espacios públicos y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la policía de la comunidad autónoma en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridas para ello. Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. Las actuaciones que practiquen los cuerpos de policía local en el ejercicio de las funciones previstas en los apartados 3 y 6, precedentes deberán ser comunicadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado competentes. En los municipios que tengan cuerpo de policía propio, podrá constituirse una Junta Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su ámbito territorial. La constitución de dichas juntas y su composición se determinará reglamentariamente. La presidencia corresponderá al alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el subdelegado del gobierno de la provincia, en cuyo caso, la presidencia será compartida con éste.